que va definiendo el porvenir de una persona, es necesario que sigamos los principios de lo que se define como el masal, que es un acrónimo de 3 palabras que se traducieron makom como lugar, zman como tiempo y limud, que significa aprendizaje. Es decir, que si nosotros estamos en el momento correcto, en el tiempo adecuado, con el conocimiento necesario, tenemos la oportunidad de modificar el tikkun de todas las personas a través de un mecanismo que nos permite a todos y a cada uno de nosotros momentáneamente desplazarnos de la posición como mecubal o como cabalista y avanzamos hacia el siguiente nivel. Hemos estado aprendiendo anteriormente que el cabalista no es la máxima revelación que logra operar con los secretos más profundos de los secretos del cielo. El cabalista se convierte dentro de los niveles más avanzados en la puerta introductoria porque se alimenta o se nutre de todos los secretos del cielo y después pasa a formar parte de un aspecto que podríamos llamar como mediunidad, o en el Tanaj se definiría como el masquil o aquel que transmite lo que ha recibido. Porque el cabalista, Baruch Hashem, contiene la información, y eso es un Mekubal, Baruch Hashem, un nivel maravilloso. Pero cuando entramos a la parte operativa, el masquil, el cabalista masquil, entonces tiene que comenzar a operar de una forma diferente, debido a que por momentos tiene que desplazar todo aspecto relacionado con el ego e identifica que ya no es él o ella quien está operando. En el momento en el que el cabalista masquil llega a creer que esto es producto de su conocimiento, se anula la Kabbalah, se anula la efectividad de una operación. Y si llega a sentir un poco de elogio cuando alguien le dice, Baruch Hashem, mira que gracias a ti, gracias a lo que hiciste, mi familiar sanó. En ese momento se anula el resultado. Bien, por eso muchas veces cuando el cabalista realiza un seder, lo que hace es casi empujar a la persona, ya váyase. No le da tiempo a que la otra persona agradezca. En el momento que agradece, se anula la verajá. Por eso muchas veces es necesario realizar el ceder y que la persona reciba las instrucciones previas. Se le va a comentar, vamos a realizar el ceder, le voy a explicar todo el procedimiento. Una vez que terminemos, se retira. Y por favor, no me diga toda rabá, no me diga gracias. Gracias a Hashem. Pero que de sus palabras no diga gracias, porque en ese momento se bloquea o se anula. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, cuando entendemos que el cabalista, vamos a mencionar, el cabalista, Baruch Hashem, es el nivel más avanzado dentro de la Kabbalah introductoria. Y después avanza a la mediunidad, que es el masquil. Y posteriormente accede a una nueva revelación que se define como el Selem. El Selem ya es lo que definiría el Rabí Jaim Vital como algo que también el Zohar definiría como el doble sutil del cuerpo. Es decir, donde comenzamos a operar, Baruch Hashem, con la energía completamente espiritual. Y entonces las intervenciones se pueden generar sin estar presente o cerca de otra persona. Pero para esto hay un entrenamiento. Porque usted dirá, si ha tenido oportunidad de tomar clases de años atrás, podría decir, oiga, pero en algún momento se mencionó que no se podía generar sanaciones a distancia. ¿Es cierto? Porque se tiene mucho cuidado de que no se simplifique el proceso del desarrollo del cabalista, que ya vamos a llamarlo, lo definiríamos operando con 3 conceptos. Mekubal,
Maskil que opera con Selem. Bien, y es una experiencia maravillosa porque la podemos nosotros encontrar inclusive mencionada cuando vemos que diferentes Nevi'im o profetas en la historia bíblica ya no necesitaban asistir a un lugar, podían dar una instrucción y desde distancia la persona podía recibir la bendición. Podían enviar un objeto, como podía ser un báculo, podía ser un tzitzit o un talit, y la persona que lo recibiera, Baruch Hashem, podía recibir estos resultados. E inclusive hay tratados talmúdicos que describen que muchas veces mucha gente de hecho, voy a aventurarme para alguien que haya tenido la oportunidad inclusive de leer en alguna ocasión los textos cristianos. Hay un pasaje donde hay un seguidor de este rabino, lo digo con mucho respeto, en la Kabbalah tenemos la libertad de hablar de todas las religiones. Entonces hay un pasaje donde dicen, oye, estos judíos sanaban a las personas de tal forma que tan solo pasaba su sombra y quedaban sanos. Y mucha gente se imagina que va un rabino, y esto lo puede consultar con las historias de Flavio Josefo, y la gente se imagina, es que iban caminando y el sol daba y entonces la sombra se reflejaba y sanaban. No es así. Pero si los cristianos pusiesen un poquito de atención a ese pequeño enunciado, se darán cuenta de cuántos secretos de Kabbalah, Masid, hay operando en esos textos. Pero bueno, es otra historia. Pero esto es para poner un referente. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, estoy en el entendido, que estudiaron o participaron del cristianismo, en algún momento se han acercado a la Torah, pero para que vean que hay diferentes fuentes de consulta donde uno puede decir, mira qué interesante. Entonces el Zohar ya hablaba también del Selem, del doble sutil, que vamos a utilizar en algún momento para la sanidad a distancia. Y para esto vamos a ir conociendo cómo se integran otros textos cabalísticos como el Sefer Amarot o el libro de los espejos. Nos describe cómo es que podemos utilizar los espejos para cruzar a través de ellos con el Selem e impactar a otras personas. Y entonces vamos a entender por qué razón hay una línea muy delgada entre la Kabbalah Masid y la Kabbalah clipótica, porque la Kabbalah Masid nos dice, cuidado con los espejos, porque por ahí entran entidades, entran inteligencias. ¿Y sabe qué es la Kabbalah clipótica? Utilicemos los espejos para poder ingresar al recinto de otra persona sin que se dé cuenta. ¿Te das cuenta cómo hay un aspecto antagónico que también revela la Kabbalah? Y esto es necesario mencionarlo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos, Baruch Hashem, a transmitir esta verajá a alguien más, en ese caso sí le vamos a decir a la persona que coloque un espejo en su habitación mientras duerme. Pero ojo, volvemos a mencionar, somos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que vamos a transmitir es energía de sanidad. ¿Bien? Baruch Hashem, vamos a aprender parte de estas instrucciones. Tenga calma, no es una clase corta, tampoco vamos a decir que muy larga, pero lo importante es que cada uno de estos pasos nos queden bien definidos para que no confundamos esto con algo que está lejos de las enseñanzas que Hashem revela a través de la Torah. Y volvemos a repetir, esto no es ni brujería, no es ni hechicería, no es ni magia, ni nada parecido de lo que muchas veces llegan a comentar en las redes sociales. De pronto, hoy también se compartió la información, y de pronto pues mucha gente comenzó a erizarse los cabellos. Eso es brujería, eso es magia, es hechicería, eso es contrario a Hashem. Y bueno, tal vez las personas, lo digo con mucho respeto, es muy difícil que un judío, que un judío opine esto. Es muy difícil que un cabalista opine esto. ¿Por qué razón? Porque el cabalista y el judío están familiarizados con todos estos textos, conocen la traducción de los textos originales en hebreo y tienen una visión muchísimo más amplia, Baruch Hashem, que se fundamenta precisamente en la intelectualidad que cada uno de ustedes, Baruch Hashem, está también enriqueciendo, en este caso, en el mecanismo que desarrolla la espiritualidad. Bien, y primero vamos a mencionar, mire, tenemos prácticamente 4 días más. Hay un secreto que describe el Talmud. Esta es un seder muy sencillo en algunos casos.
Miren, describe la Kabbalah que cuando nosotros colocamos agua en un contenedor que en este caso no sea metálico, puede ser cerámico, puede ser de vidrio, y plástico. Entonces puede ser tal vez en arcilla. Dice, si durante la semana de Pesaj nosotros colocamos el agua a la luz de la luna y nos bañamos con eso, con esa agua, sin entibiarla ni nada más, dice Baruch Hashem, esto va a mejorar en gran manera la salud de las personas. Otro ceder es que, Baruch Hashem, si en esta semana de Pesaj nosotros vemos que comienza a caer una lluvia, vamos a salir a mojarnos. No le huya, déjese empapar por esa lluvia, porque describe el Talmud que esta es una lluvia que también ayuda muchísimo a restaurar la salud. Bien, Baruch Hashem, que hay dos sedes maravillosos. Bien, entonces, pero esto todavía no es la clase, esto es para que vayamos ahí tomando nota y veamos, Baruch Hashem, que hay conocimientos muy prácticos que podemos nosotros realizar para poder fortalecer nuestra vasija física. Bien, y bueno, pues ahora sí, Baruch Hashem, vamos a entrar en materia. Voy a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a esta segunda clase de conexión con Pesaj. Bien, y cómo es que podemos utilizar las prácticas de la Kabbalah para fortalecer nuestra salud, protegiéndola, y cómo es que podemos sanar a través de esta festividad. Bien, debido a que está relacionada precisamente con una libertad completa que no solamente consiste en una liberación física, sino también consiste en el desprendimiento de aquello que podría estar generando algún tipo de sujeción o de esclavitud en las personas. Bien, para esto vamos a tomar en cuenta que siempre vamos a utilizar una serie de elementos. Bien, no nos espantemos ni creamos que esto es algo fuera de la Torah. Hemos mencionado que poca gente sabe que dentro del Bet HaMikdash, bueno, de por sí el templo de Jerusalén no era un centro religioso donde la gente iba a rezar y a orar, como nos imaginamos tal vez que ocurre en una iglesia, en una sinagoga, en una mezquita, donde muchas veces vemos a alguien que está dirigiendo rezos y plegarias, no es así. Dentro del Bet HaMikdash era más parecido a un hospital donde se trataban a diferentes enfermos y se les aislaba. Entraba una persona con un padecimiento y los levitas, los sacerdotes, los llevaban a la parte de atrás y ahí podían haber estanques que contenían agua con diferentes elementos. No siempre, algunas veces eran otros lugares que no tenía que ser necesariamente un estanque, y se aislaba a la persona de todo su entorno para que ellos pudiesen reconectar o generar una estructura que le permitiera equilibrarse y entonces iniciarse su proceso de restauración. Por eso seguramente habrá quienes habrán escuchado sobre el estanque de Siloé, el estanque de Bethesda, donde se menciona que de tiempo en tiempo un intelecto bajaba, recuerde la frase masal, cada determinado tiempo en ese lugar, el que sabía podía acercarse para recibir sanidad y otras bendiciones. Bien, entonces, ahí había varios elementos como los que nosotros vamos a mencionar ahorita. Ahorita tenemos un espejo que seguramente sabemos que está elaborado con base de plata. Antes se utilizaban otros elementos, era un cobre, un bronce bien pulido, era el ónix, otro tipo de piedras. Bien, entonces todo eso estaba ahí presente. Bien, y todo esto se utilizaba, vamos a llamarlo tras bambalinas. Mucha gente se espanta, a pesar de que el Tanaj o los textos de la Torá no solamente lo dice literalmente, sino que también muchas veces lo deja insinuado. Bien, entonces parte de lo que vamos a utilizar hoy nos va a ayudar, Baruch Hashem, a que podamos realizar este ceder para nuestro propio beneficio. Para eso tenemos el espejo. El espejo va a cumplir diferentes funciones. Una, para que la emanación rebote hacia nosotros. Bien, y la otra es para cruzar de un lugar a otro. Bien, entonces tiene diferentes funciones cada uno de estos elementos. Así que el día de hoy vamos a ocupar un espejo. Bien,
Bueno, mencionar, el espejo nos va a ayudar a reflejar nuestra propia imagen para realizar, Baruch Hashem, el proceso de autosanación. Porque también preguntarán, oiga, en otras clases también mencionó que nosotros no podíamos llevar a cabo ese proceso de autoministración para poder sanar, y es cierto. Por eso no lo vamos a hacer nosotros, vamos a utilizar el Selem. Bien, pues uno mismo no, pero sí podemos utilizar lo que se define como el doble sutil o la sombra. Vamos a ocupar un huevecillo de ave, puede ser una de estos que venden generalmente en las tiendas, cualquier tipo de huevecillo, bien, no importa el tamaño. Bien, este va a ser un elemento que va a contener la emanación que se puede encontrar adherida en la persona. Sabemos que todo padecimiento, describen los sabios, es un dibuk o un dibuk, como generalmente se conoce. Bien, y esto se genera producto de alguna fisura que uno mismo, Jave Shalom, podría haber aperturado por afinidad con otro canal de frecuencias que estaban emitiendo esa carga negativa, por supuesto. Bien, la rama de una planta o de un árbol de aproximadamente 30 centímetros, aquí yo tengo una, puede ser, este es un apio, puede ser, lo importante es que sea una planta. ¿Por qué razón? ¿Se acuerda que mencionamos que mano izquierda jamás se debe de hacer un proceso de depuración, pero con mano derecha sí? Pero ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos una rama? Déjame colocar aquí el huevecillo, si no se va a romper. Porque de esta forma nosotros, si Jave Shalom, por algún error, llegamos a tocar a la persona, la transferencia queda cargada aquí. Es un mecanismo de protección y es una extensión de nosotros. Pero aparte, lo que vamos a aprender hoy es cómo esto se utiliza para tocar a la persona, para obligar a que la entidad salga. Bien, en el huevecillo con la mano derecha se realiza el proceso de descarga. Bien, y con esto vamos a llamar, se obliga a que inicie ese proceso de desprendimiento cuando una enfermedad no ha querido salir. Es decir, si alguien de pronto dice, ya realizó un ceder, otro ceder, bueno, en Pesaj tenemos esa oportunidad. Bien, voy a colocar eso aquí. Estoy explicando de forma muy, muy breve. Bien, un incienso, recordemos que generamos un entorno que tiene que estar aromatizado, tiene que ser agradable y que nos permite también generar la asistencia de entidades favorables que corresponden a equilibrar el ruaj. Bien, toda emanación negativa, es decir, entra a través de lo que nosotros inhalamos. Bien, vamos a ocupar una bolsa en color negro donde vamos a colocar esto que se va a desechar más adelante. Se tiene que desechar fuera de casa, lo más lejos que se pueda. No me pregunte, oiga, ¿y qué pasa si alguien lo desamarra? La respuesta es muy obvia. Por eso no tiene que estar cerca de casa, ni enterrado en un jardín, tiene que estar lejos. Bien, un recipiente con agua nos va a ayudar para, en este caso, romper o anular toda carga que accidentalmente haya podido quedar en nosotros por haber tocado equivocadamente el cuerpo de una persona que, Jave Shalom, haya estado cargada. Bien, el nombre de la persona, en este caso, que es el nombre de a quien se va a realizar la transferencia, esto ya es cuando se realiza a distancia. El aceite de oliva que marca un sellado, es decir, que se realiza un proceso de depuración y después el aceite de oliva que representa el descenso de la Shekinah, blinda, protege e impide que esa adhesión vuelva nuevamente a incorporarse en la persona. Y las dos luminarias que representan el puente, bien, el puente de unión del cielo con la tierra. Bien, Baruch Hashem. Bien, voy a responder preguntas. Cuando iniciemos el ceder voy a desactivar los comentarios para que no me distraiga en el proceso operativo que vamos a realizar por el bien de todos. Bien, entonces ahorita respondo las preguntas y ya al final vuelvo a abrir el chat, bien, para que vayan tomando ya apuntes.
Bien, dice, ¿pueden ser la vela de Shabbat? No, es una luminaria independiente y para quien enciende velas de Shabbat va a tomar las flamas directamente de las velas de Shabbat para que sea una extensión de la bendición. Bien, dice, el espejo puede ser el tamaño del tamaño de la puerta en mi puerta porque el chico lo compré, no tengo bien dónde sostenerlo, sí puede ser ese espejo. Si no tenemos aceite de oliva, puede ser del consagrado de aguacate, no. Puede ser el aceite que se consagró en Hanukkah, el de 5 especies, sí. Otro tipo de aceite, no. Aquí sí quiero aclarar algo. No se reemplaza absolutamente nada para que nos ahorremos a lo mejor esas dudas. Si alguien me dice, oiga, no conseguí una rama de árbol, pero conseguí un tubo, no. Bien, nada se reemplaza. Bien, lo que no se dice aquí, no está permitido. ¿Se puede realizar a más de una persona enferma? Sí, sí se puede realizar. Dice, ¿cuándo se puede volver a realizar este seder? Este seder es únicamente en la semana de Pesaj. Bien, entonces tenemos todos estos 4 días todavía para realizar este seder. Bien, solamente es en Pesaj. Bien, los pasos sí los vamos a ir desarrollando, entonces no se preocupen. Ahorita lo vamos a hacer lo vamos a hacer más adelante y también con la grabación lo pueden hacer. Bien, está permitido comer arroz y tortillas, nada que esté fermentado o que esté leudado, eso no en esta semana. Ya se hice pedir tu pregunta, permiso a la persona enferma si Sandra. se le quiere ayudar. En Pesaj no es necesario. Bien. Dice, ¿qué pasa si la persona enferma no tiene espejo? Hay que decirle que consiga un espejo. Bien, entonces eso sí es muy importante. Bien, sería necesario. Tal vez no lo tenga enfrente, pero sí que la mayoría de los casos tienen. A ver si no me. Bien, entonces nosotros tenemos que tener identificado o que ellos nos digan dónde tiene el espejo. Bien, entonces estas son las decisiones. Bien, Baruch Hashem. Bueno, vamos a seguir antes de iniciar con el ceder. Bien, entonces el día de hoy dejamos la tarea de lado. Vamos a entrar a aspectos relacionados con el mundo no perceptible, binariamente con los 5 sentidos o lo invisible. Bien, vamos en este caso a generar una intervención y vamos a reconfigurar el estado de la persona que está enferma, donde quiera que esté, ya sea uno propio o el de alguien más. Recordemos que precisamente Pesaj se caracteriza, porque es un reseteo. Bien, es la oportunidad de que nuevamente nosotros podamos ir creando méritos que nos sostengan en las misericordias del Eterno. Bien, ahora, este ceder está basado en la cabala operativa del nivel Masid, que se traduce de los textos yemenitas, babilónicos y cairóticos. Todo esto son textos hebreos, ¿bien? No porque escuchemos el Cairo, escuchemos Babilonia, pensamos que esto es ajeno a las enseñanzas rabínicas, ¿bien? Y vamos a aprender, durante el proceso no lo vamos a explicar, pero en eso consiste precisamente el ceder. En extraer primero la adhesión negativa para reconstruir también el selem. El selem también cumple una función. Es el aspecto que llega a enfermarse en la persona. Cuando mencionamos el ruach, hablamos del aspecto espiritual, y el Zohar, cuando describe el ruach, también lo define, como mencionamos un momento, como el doble sutil del cuerpo. Los primeros se enferma la sombra de la persona y después se ve el resultado en la vasija física. Bien, entonces, Baruch Hashem, que sepamos que esta ventana se abre directamente en Pesaj. Bien, qué bendición. Aquí hasta ya empezó a llover. Esperen, voy a ir a mojarme. Baruch Hashem. Continuamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que apertura generalmente un padecimiento? No todo lo que duele es visible, mencionamos en el review informativo, y que no todo lo que enferma comienza en el cuerpo. La tradición operativa o Kabbalah Masid nos enseña que la mayoría de los padecimientos son el resultado de esa intervención invisible previa, que volvemos a mencionar, muy pocos conocen, inclusive por nombre, que es el Selem. Bien, entonces, cuando hablemos de Selem, estamos hablando del vehículo operativo, bien, del doble sutil del cuerpo. Forma parte de su esencia, pero esta no está limitada por la vasija física. Cuando hablemos del término de davar, estamos hablando de
la declaración o el decreto que nosotros hacemos y que es necesario pronunciar. Cuando hablemos sobre el Hebel, estamos hablando sobre aspectos relacionados con el cuidado de la inhalación. Aquí hay un pequeño paréntesis. Cada vez que nosotros realizamos un ceder es muy importante, y esto siempre anótelo para cualquier ceder donde va a haber usted, donde usted va a realizar una transferencia de bendición en donde alguien esté afectado, jamás inhale por la boca. Siempre la inhalación es por la nariz y la exhalación es por la boca. Bien. Entonces, tome en cuenta eso. ¿Por qué razón? Porque el aspecto negativo ingresa cuando uno inhala por la boca. Bien. Pero cuidado con eso. Y cuando hablamos del Ruach, hablamos sobre la energía dinámica, que es el aspecto que volvemos a mencionar previo a la manifestación de el mal físico. Bien. Y el aspecto del Dibuk o Debek es la adhesión que generalmente lleva a un proceso crónico de donde va descomponiendo la estructura física o la salud de una persona. Bien, entonces, vamos a entender cómo es que la enfermedad se llega a manifestar. Dice aquí, hay algo que se define como el pegam. El pegam o esta fisura es una ruptura emocional que se llega a impregnar en el aspecto yetzirático y que en este caso tendría correspondencia con la sombra. Bien, eso es lo que se define como el doble sutil, o es lo que nosotros definimos como el alma que sale del cuerpo para realizar ceders. Bien, y generalmente ocurre en las noches. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay esta fisura en el Selem, dice, pasa la adhesión. Y después de que ingresa la adhesión, entonces haga de cuenta que la adhesión es la semilla. Y todas las cargas negativas que se encuentran en el exterior y que van a estarle rodeando de forma cotidiana, van a ser esa agua que va a regar esa semilla. Es decir, que cuando entra la semilla del Debek, todas las demás situaciones van a comenzar a germinar esa semilla y pueden llevar a que se multiplique el mal, Had de Shalom. Bien, ahora, ¿qué sucede? Se genera la siguiente desalineación en el cuerpo físico, en el Ruach y en el Nefesh. Bien, y entonces dice aquí, el cuerpo termina manifestando lo que en el campo ya fue alterado. Bien, entonces, ¿qué genera esas fisuras? Bueno, cuando una persona tiene afinidad con cargas negativas. Por eso, muchas veces hay rabinos, rebes, grandes cabalistas, que conforme va pasando el tiempo y van entendiendo cada vez más estos secretos, se vuelven cada vez aparentemente más asociales y no se dejan ver tan seguido. Y si se dejan ver seguido, ponen casi una barrera. No hablan con muchos, mucho menos saludan y mucho menos observan directamente a la vista. Traen la vista hacia abajo y muchas veces la gente los toca, pero ellos no tocan a alguien. Porque entienden cómo funciona este mecanismo. Bien. Ahora, ¿qué sucede? No es que sean asociales porque sí, sino porque muchas veces se convierten en un referente que tiene la capacidad de canalizar grandes emanaciones de luz. Entonces cuidan su vasija para poder ser un canal de bendición para quien lo necesite. No es un aspecto egoísta, sino que es un cuidado para que ellos mismos, ya como masquil, puedan cumplir esa funcionalidad.
han pasado de cabalista a masquil. Bien, Baruch Hashem. Ahora, entonces, las razones por las que muchas veces la gente no sana es porque, de forma muy sencilla, se sigue atendiendo el síntoma y se desconoce el aspecto de la adhesión. Y entonces, ¿qué sucede? Mientras la adhesión o el debek se mantenga adherido al cuerpo de una persona, por momentos la persona va a estar bien, Baruch Hashem, y claudica. Y lo puede ver, hay muchas personas que de pronto, hoy amanecí bien, hoy me siento bien, hoy no me duele esto, Baruch Hashem. Todo el mundo se alegra, se regocija, y después, una semana, 2 semanas, 3 semanas, Chas Shalom, vuelve a ocurrir el padecimiento. ¿Por qué razón? Porque no se llevó a cabo el proceso adecuado, no solamente de desprendimiento de adhesiones, sino que no se selló. Cuando no se sella, no se protege a la persona, entonces el debek anda rondando, anda dando vueltas, voy a decir, Baruch Hashem, se encuentra otra vasija. Qué bueno, dentro de lo que cabe, es una expresión, no porque desee que se dirá alguien más, pero son reglas que existen y que revela la Kabbalah. Entonces, si no encuentra, resulta que todos los que están a su alrededor, los vecinos, la vecina, los compañeros de trabajo, son bien felices. Van al circo, van a ver comediantes, cantan, bailan, ellos sí son felices. Y la otra persona sigue amargada. ¿Sabe qué hace? Bueno, no hay dónde más, de regreso. ¿Bien? Reglas que debemos tomar en cuenta entonces. Ahora, vamos a conocer estos principios que son importantísimos. Permiso. Vamos a ver teoría, ¿verdad? Usted ya se dio cuenta que es necesario, ¿verdad? Es necesario comprender para saber cómo vamos a operar. Bien, y que disipemos todas estas dudas. Ruach Hashem, que usted sea ese canal de bendición para los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar qué gesto es basura. Para eso escuchamos a la persona. Preguntamos si es necesario. En base a la experiencia que va teniendo usted con el paso del tiempo, de la operación, de los años, se va a escuchar y va a decir, ya sé dónde se generó, ya la detectó, Ruach Hashem. Después de esto, se tiene que transferir la carga. Muy sencillo. Transferimos la carga. ¿Dónde? A veces una planta. Más avanzados, una pieza ornamental. Bien. Se extrae la adhesión. Bien. Se obliga. ¿Qué decimos? Primero, Baruch Hashem, que hay una transferencia. Ahorita vamos a mencionar las palabras que se utilizan. No quiere. Mano izquierda. ¿Y dónde está la parte dolorida? Vamos a dar unos pequeños golpes. Bien. Para que la adhesión se genere. Bien. Esto tiene muchos secretos. Porque alguien dirá, oye, pero la izquierda significa recibir. Sí, representa ebugar. Bien, y las adhesiones, el debek o el dibuk, tiene afinidad con geburah. Entonces le estamos canalizando con su misma energía, pero está quedando aquí sujeto. Bien, recuerda el aspecto del ruah. Espero que no estemos enredando, ¿bien? Kabbalah muy avanzada esto, ¿eh? Después, extraemos, iniciamos el proceso de la reconstrucción del Selem, es decir, cerramos la fisura. Es reconstruir nuevamente el equilibrio. Pero también en la reconstrucción del Selem damos instrucciones a la persona para que no vuelva a cometer las mismas acciones que dieron paso a que se incorporara el divo. Y después, sellamos aceite de oliva o de 5 especies que consagramos en Hanukkah. También vamos a ver esos pasos. Bien, entonces son 5 fases que vamos a ejecutar. Bien, Hashem, vamos bien aquí. A ver, preguntas de una vez, porque mencionamos y vamos a cerrar ahí preguntas. Bien, ¿no? Bien, Hashem, que va quedando muy claro. Bien, entonces, recordemos, estamos en Pesaj, pero Pesaj no se limita a ser solamente una conmemoración.
Bien, en este día se activa Koach Yekse, y todo lo que se encuentre adherido, Baruch Hashem, va a ser expulsado, porque no va a tener la fuerza para resistirse, porque estamos en la ventana en la que Akadosh Baruj Hu, Adonai Sebaot, del Santo Bendito sea, aquel que pelea nuestras batallas, está presente. Bien, Baruch Hashem. Bien, aquí algunas preguntas. Aquí. ¿Se puede hacer de día o de noche? Esta semana de Pesaj no hay horario distinto. Bien, se puede realizar en cualquier momento. Bien, eso es lo maravilloso de las conexiones espirituales. Dice, si estoy con mis hijos, ellos pueden adherirse a la adhesión. No entiendo. Se refiere tal vez que si la adhesión se puede adherir a ellos. En este caso lo tiene que realizar de forma individual, es decir, entra uno a donde va a realizar el ceder, y después sale de la habitación. Bien, entra el que sigue y después sale. Ese sería el procedimiento. No puede estar con una persona, sí, pero no pueden estar más de dos personas. Vamos a llamarlo, entre el emisor y el receptor pueden estar dos en el mismo espacio. Después tiene que entrar uno y salir otro. Bien, cada uno de ellos tiene que utilizar sus propios elementos. Cada uno un huevecillo diferente, y la rama tiene que ser diferente. Serían los únicos que serían diferentes. Bien, de ahí en fuera el incienso puede ser el mismo, las luminarias puede ser la misma, el agua salina puede ser la misma, no hay ningún problema para ello. Bien, dice, el incienso es permitido hoy en Shabbat, siempre que sea tomado del fuego de las luminarias de Shabbat. ¿Te va a quedar guardada la clase? Sí, las clases quedan grabadas. Bien, bueno, pues vamos a continuar entonces. Bien, Baruch Hashem. ¿Qué vamos a utilizar? Mencionamos un momento. Tienen funciones precisas. El espejo es la proyección del Selem. El huevo va a absorber el Dibek. El agua con sal nos va a ayudar a la disolución del mismo para que quede contenido. La rama va a ser la extensión de autoridad y también puede ser una clí, una vasija. Bien, el incienso es la elevación del Hebel, también volvemos a mencionar, es la purificación del Ruach, y permite que toda impregnación salga lejos. No les agrada los olores agradables. Bien, el aceite es el sellado y las velas son la activación que Baruch Hashem permite conectar el cielo con la tierra. Bien, o Atzilut. Bien, con universo de Asia. Bien, Baruch Hashem. Bueno, vamos a continuar entonces aquí. Bien. Entonces, ahora sí, anulamos momentáneamente el chat. Vamos a continuación a iniciar este proceso. Bien. En este proceso, si tiene sus velas de Shabbat, va a tomar el fuego de las velas de Shabbat. Yo no las tengo aquí, las tengo en otro lugar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a colocar nuestras luminarias frente a nosotros. Bien. Una del lado izquierdo, una del lado derecho. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bien, encendemos las luminarias. Encendemos la derecha, Gesed, y después la izquierda, Geburah. Bien. Esto lo puede hacer también el día de mañana o en la semana de Pesaj. Bien. Y al momento de encender nosotros, tomen el fuego de su vela de Shabbat. Y a continuación, nos centramos en el ceder. Concéntrese en el ceder, ¿bien? Ahorita siga las instrucciones, no traiga a su mente dudas o preguntas. Esas déjelas al final si se acuerda. Ahorita estamos en un ceder, nada más tenemos que tener concentración en lo que estamos haciendo ahorita. Siga solamente las instrucciones. Tenemos las luminarias, vamos a observar
Y vamos a decir en voz audible. Beshem Beshem El Hai. El Hai. Beshem El Hai. Beshem. En este momento, tomamos la autoridad que nos brinda Hashem. Tomemos a continuación el incienso. Vamos a tomarlo de las flamas, de las luminarias que encendemos o de las luminarias de Shabbat. Tomamos el incienso y vamos a continuación a realizar un círculo Samer con el incienso. Que representa la protección exterior e interior. Y repetimos a continuación. Para Dabar Hayem. Bara Dabar Kayem. Dabar Bara. Colocamos el incienso a un costado. Bara Dabar Kayem. Bara Dabar Kayem. En este momento activamos la energía espiritual. A continuación, vamos a sujetar la rama con la mano izquierda. De forma vertical. Y vamos a continuación a repetir. Amat Selem. Amat Selem. Yashar. Yashar. En este momento vamos a observar nuestro cuerpo al espejo. Vamos a observar el espejo y en este momento va a tratar de mirar el entrecejo mientras observa el espejo de esta forma, mirando el entrecejo directo al espejo, sujetando la rama. A continuación va a repetir conmigo. Galé Pegam Selem. Galé Pegam Selem. Galé Pegam Selem. Manténgase así un momento. Concéntrese en este momento en su reflejo. Mantenga quietud. Continúe observando el espejo. Ponga atención a las sensaciones que en este momento hay en su cuerpo. ¿Qué le está generando incomodidad? Observe su mirada. Aprenda a sentir los mensajes que le da su cuerpo en este momento.
Esté atenta, atento a sus oídos. Sus movimientos intestinales. A pequeñas pulsaciones en su cuerpo. Alguna tensión muscular en cualquier zona de su cuerpo. Alguna sensación de cosquilleo o de comezón. Ponga mucha atención. Ahí donde percibió alguna de estas sensaciones está la fisura. Esa va a ser la zona donde vamos a trabajar y la zona donde vamos a pasar en un momento el huevecillo, porque es ahí donde se encuentra físicamente la puerta por donde se adhirió. Ponga atención a las pequeñas cicatrices, aunque hayan sido mínimas. Si en algún momento expusieron una pequeña gota de sangre, eso generó un puente de afinidad que facilitó el ingreso de una adhesión. Manténgase en quietud. A continuación, vamos a seguir observándonos en el espejo y donde hayamos identificado una o diferentes sensaciones de las que se mencionaron, tomaremos el huevecillo con la mano derecha y vamos a hacer círculos en sentido horario del reloj. Y cada vez que demos un círculo en esa parte del cuerpo, diremos Surdebek Surdebek, Mingu. Mingo, Surdebek, Por Mingo. poner un ejemplo, si lo voy a hacer en la cabeza, realizo un círculo sentido horario y repito Surdebek Mingu. Si lo voy a hacer en la nuca, círculo sentido horario, Surdebek Surdebek, Mingu. Mingo. Si es en el pecho, sentido horario, Surdebek Mingu. Ahora, identifique las zonas afectadas. Adelante, realícelo mientras sujeta con la mano izquierda la rama. Va a seguir repitiendo. Surdebek, Surdebek Mingu. Surdebek, Surdebek Mingu. Surdebek. Surdebek, Mingo, Apaguen su micrófono, por favor. Mingu. Surdebek Mingu. Surdebek Mingu. Surdebek Mingu. Surdebek Mingu. Sígalo haciendo en las zonas donde haya tenido
algún tipo de molestia o donde haya sido diagnosticado el padecimiento o la afectación. Mingo. Go to bed. Mingo. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Mingo. Go to bed. Sujetando To bed. el huevecillo, Mingo. usted mismo, va a inhalar aire a través de la nariz y va a soplar directamente hacia el huevecillo con la boca. Esto permite la transferencia energética residual que haya podido quedar en su vasija física. A continuación, hacemos lo siguiente. Cordón de 3 dobleces. Sujetamos ahora la rama. Y en las mismas zonas donde pasamos el huevecillo, vamos a golpear 3 veces en cada zona. ¿Bien? Perdón, 7 veces en cada zona. ¿Bien? Repetimos, por ejemplo, si es en cabeza. Serruachsar, 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 serruachsar. Si es en la nuca, nuevamente. Serruachsar, 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 serruachsar. Pecho. Serruachsar, 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 serruachsar. En las zonas donde usted haya identificado la afectación. Serruachsar, 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 serruachsar. Continúe realizándolo en los lugares donde esté sintiendo o haya detectado las fisuras donde se generaron las adhesiones. Sígalo haciendo sin prisa, centrado únicamente en el ceder. Continúe realizándolo. Serruachsar, 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 serruachsar. Serruachsar, 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 serruachsar. Continuamos con el ceder. A continuación, vamos a tomar el huevecillo. Nadie más lo tiene que tocar, sino solamente usted con la mano derecha. Colocamos el huevecillo en un recipiente que contenga agua salina. Lo introducimos, no rompemos, solamente introducimos. Y decimos, voz hacia el agua. Decimos, Shabar, Ahaz,
recipiente se tira con todo el huevecillo. Este recipiente ya no es reciclable. Se desecha completamente en la bolsa con agua negra. Perdón, en la bolsa negra. Con todo y el agua. Oh, yo hubiera agarrado A uno más continuación, barato. vamos nuevamente a observarnos en el espejo. Obsérvese en el espejo. Y en este momento, hacemos lo siguiente. Nuestras dos velas colocamos una a la izquierda y otra a la derecha del espejo. Que el rostro de usted se vea bien iluminado. Y observándose en el espejo en este momento, va a repetir. Hadesh Salem Naki. Una vez más. Hadesh Salem Naki. Una vez más. Hadesh Salem Naki. Una vez más. Hadesh Salem Naki. Otra vez. Hadesh Selem Naki. Se repite 5 veces. Y observamos nuestro rostro y lo comenzamos a visualizar con un nuevo brillo, con una nueva sonrisa. Así que asiente con una sonrisa a usted mismo en el espejo. Bien. Baruch Hashem. Bien. Ahora, a partir de esto, ya podemos realizar un ceder hacia los demás. Porque si, Hadve Shalom, una persona se encuentra enferma, se encuentra afligida, no puede transferir. Baruch Hashem, ahora sí podemos hacerlo. A continuación, tomamos, si usted tiene el nombre de memoria, no es necesario. Bien. Pero, si usted no tiene el nombre de la persona, vamos a continuación a escribir el nombre de la persona en una hoja, normal, ordinariamente. Escriba el nombre de la persona o personas. Bien, escriba el nombre de la persona o personas. Bien, hágalo en este momento. Damos un minuto. Si los tiene en memoria, no es necesario que los escriba. Y por cada uno de ellos vamos a pronunciar el enunciado que tenemos frente a nosotros. Diremos el nombre de la persona y diremos el nombre de abajo. Diremos a continuación. Diga el nombre de la persona y decimos Selem Nishkar Beshem. Diga el nombre de la siguiente persona. Selem Nishkar Beshem. Elsa Baramalia, Si tiene el nombre de otra persona, repita. Samantha El nombre de la persona. Y decimos Selem Nishar Beshem. Magdalia Marcar Meredith, Selem Nishka Beshem, Continuación. Selem Nishka Beshem, Olga Barirene, Selem Nishka Beshem, Iris Batzar, Va a tomar otro huevecillo. Carmen Bar Concepción, Selem Nishka Y es para la persona. Bien. Y antes de esto, vamos a repetir lo siguiente. Obsérvese usted misma, usted mismo en el espejo.
Y al observarse en el espejo, centra su mirada en el entrecejo, con los ojos abiertos. A continuación, en el nombre de Heye Ashereye, de Shaddai el viviente, momentáneamente vamos a entregar nuestra apariencia a la sombra. Que Hashem permita que su sombra cubra su forma, que el ojo que le mire se confunda y no le reconozca, y que en este momento su sombra esté en su lugar y usted permanece oculto dentro de ella. Esto es para cruzar hacia donde está la persona si no está presente en este momento. Tomamos la vara, la rama y un huevecillo diferente para la persona. Observando el espejo en este momento, decimos en voz audible: Beshem, Heye Ashereye, Hu Beshem, Shaddai el Chai, Animo Ser, Het Mari el Seli, Betzeli, Yekashe et Demuti, Bekolayim, Roach Titbabel, Belo Tal Kireni, Kitzeli Omed, Binkomi, Bahani, Nistar Bo. Nistarbo, María de la Luz, hija de Gloria. En este momento, cierra sus párpados, mirando frente al espejo. Va a visualizar a la persona. Y va a repetir, mientras recorre el huevecillo en la persona que está visualizando. Abur elab Rafa. Cabeza. Abur elab Rafa. Nuca. Abur elab Rafa. Pecho. Abur elab Rafa. En la zona afectada. La boca. Abur alab Rafa. Si son varias zonas afectadas. Abur elab Rafa. 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 A continuación, colocamos ese huevecillo puede ser en el mismo recipiente donde colocó el primer huevecillo, o puede ser en otro recipiente. Siempre van a ser un huevecillo por cada persona. La rama puede ser también una rama por cada persona, porque las transferencias de estas energías no deben de habitar en alguien más. Bien, dejamos a un lado la rama y el huevecillo, y a continuación vamos a tomar un poco de aceite con el dedo pulgar primero. Mojamos un poco el dedo pulgar. Ya que tenemos mojado el dedo pulgar, unimos el dedo índice. Separamos y ahora unimos el dedo medio.
Ahora unimos los 3 dedos. Repetimos. Hatam, Behu. Or Beguf. Hatan or Behu. Ahora, Hatan or Behu. los 3 dedos, pulgar, índice y medio, que representan Keter, Jojma y Binah, lo colocamos los 3 juntos en la frente y decimos Hatam Hatan or or Behu. Beguf. Retiramos. A continuación, colocamos en el pecho. Es importante que la persona esté descubierta. Usted está en su espacio, se va a descubrir, se va a desabotonar y en el pecho va a colocar 3 dedos y va a repetir Hatam Hatan or Behu. Beguf. Hatan or Behu. Bien, Hatan or Behu. Baruch Hashem. No colocamos en el hígado porque sería darle fuerza nuevamente a aquello que rige la aflicción. Bien, y los estados superiores, Neshama, Ruach, son quienes controlan e influyen directamente en Nefesh. Bien, Baruch Hashem. Vamos a lo siguiente. Tomamos a continuación nuestro recipiente que contiene agua. Esta es una parte muy importante para usted. Bien. ¿Qué hacemos? No hacemos verajá. Solamente dirigimos palabras hacia el recipiente con agua y decimos Nake Yad Nake Yad Mindabar. Min Dabar. Y la vamos 3 veces, mano derecha, izquierda, Nake Yad Mindabar. derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sacudimos las manos y en este momento, muy importante, nos aseguramos de tener mucho cuidado de no cometer transgresión en el día que realizamos el Seder, para que no se aperture afinidad y ninguna emanación que se haya desprendido se impregne, Jabe Shalom, se adhiera, Jabe Shalom, a nosotros. ¿Bien? Baruch Hashem. Va a secar sus manos. ¿Y qué hacemos? Tomamos nuestra bolsa negra. ¿Qué vamos a colocar aquí? Con la mano derecha siempre. Recuerde, mano derecha. Colocamos el recipiente que contiene el huevecillo con el agua. Mano derecha, la rama que utilizamos. Y esto lo tomamos y lo vamos a desechar lejos de casa. Bien. Y es posible Gracias. hasta otro país. Con eso le doy una idea de que no tiene que estar cerca de usted. Bien. De esta forma, Baruch Hashem, es como se realiza este Seder. Ahorita, obviamente, a través de la clase, seguramente se vio un poco más, más largo de lo ordinario, ¿verdad? Déjeme ver aquí cómo reactivo nuevamente el chat. A ver, aquí, ya para que pasemos a la sesión de preguntas. Déjame ver.
creo que ya se activó. Bien, entonces, bueno, Baruch Hashem, este es un ceder, no lleva mucho tiempo en la práctica operativa, obviamente, y por eso lo podemos hacer, Baruch Hashem, en la semana de Pesaj, con diferentes personas, solamente en Pesaj, bien, porque la emanación favorable, la emanación de luz, es precisamente muy fuerte. En otros días, no, en otros días lo podemos hacer en domingo, claro que sí, en domingo se puede realizar, es el día más adecuado, fuera de Pesaj, pero solamente con una persona, bien. Entonces, no es como pásele, como hacen aquí en una plaza comercial, aquí en CDMX, que uno tras otro ya se fila, no es así. Cuidado con ello. Bien, Baruch Hashem. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas en Akadosh Baruj Hu, que haya quedado resuelta las dudas sobre esta práctica. Recordemos algo muy importante. Este proceso de sanidad ocurre cuando el Selem es corregido. Bien, entonces decirle a la persona, y tú no vuelvas a cometer el error que dio paso a esta adhesión. De esta forma las adhesiones son removidas y de esta forma el campo se sella. Y entonces el cuerpo lo único que hace es obedecer. Bien, porque en este momento, Baruch Hashem, el cuerpo comienza su proceso, Baruch Hashem, de sentirse mucho, mucho mejor. Bien, Baruch Hashem, vamos a pasar a la sesión de preguntas que Hashem nos permita tener respuesta para cada una de estas interrogantes. Bien, Baruch Hashem. Dice, se puede hacer para mismos y para eso es con el espejo. Dice aquí, lo podemos hacer en familia juntos, pero cada quien con sus materiales. No, es individual, es habitación cerrada, una persona y sale la otra persona. Bien, es individual. Es como una consulta médica individual. Dice, ¿en qué hora del día podemos hacer en otro momento durante la semana? Bueno, ya respondimos. Domingo, fuera de Pesaj, cualquier momento, mientras esté la semana, los primeros 7 días de Pesaj. Después de ello hay que esperar domingo, una persona por domingo, muy importante. Bueno, lo que ya se ha respondido ya lo voy a pasar de largo para que podamos responder las preguntas que no se hayan respondido. Dice escalofríos, ¿qué significa? Todo movimiento físico representa el desprendimiento del Debek. Bien, entonces toda manifestación del cuerpo genera este tipo de sensaciones. Dice, si por error se utiliza la misma rama para la persona elegida, ¿cómo se corrige? Vuelve a repetir el ceder con la persona. Se vuelve a repetir desde el inicio. Bien, pues, inmediatamente. Dice, si las personas están lejos de nosotros en otro país, puede hacerse simplemente con el nombre, con las instrucciones que mencionamos ahorita. Bien, con las instrucciones que dimos ahorita, con el nombre y la pronunciación de los textos, con eso. Es exactamente como se realizó hace un momento. Dice, nos pueden enviar las diapositivas, se comparte la grabación solamente. Dice, hice mi lavado de manos en un balde de cobre, lo debo desechar. No, el lavado de manos no. Lo que se desecha es el recipiente que contiene el huevecillo, el agua con sal con huevecillo, eso sí se desecha. Dice, ¿la rama para sanar a distancia debe de ser diferente a la rama para sanar a uno mismo o es la misma? Es diferente. Bien, todo es diferente porque todo queda cargado de las energías de cada persona. Entonces, todo, haz de cuenta que queda contaminado. Bien, entonces, si se utiliza lo mismo, se genera una duplicidad de afectaciones. Entonces, toda persona tiene que tener sus propios elementos. Dice, ¿el nombre de la persona debe de ser en hebreo? No, es el nombre común que usted tiene. Bien. Dice, ¿cuál es el límite de personas que puede hacer por día? Ya mencionamos, en Pesaj, mientras está Pesaj. Fuera de eso, en domingo solamente una vez, es recomendable una persona solamente por domingo. Las luminarias quedan encendidas completamente, ¿bien? Esas luminarias quedan encendidas porque es luz que permite el proceso de amplificación, depuración y de conexión entre Asia y Atzilut del alma de la persona. Esas se quedan encendidas completamente.
Dice, si no nos dio tiempo de decir todos los nombres de las personas, ¿se tiene que empezar el ceder desde el principio o solo hacemos la parte que es para otro? La parte que es para otro solamente. Bien, si usted hizo el propio, está bien. Ya después de ahí puede ser el que es solamente para los demás. Dice, ¿se puede desechar mañana en la mañana por ser hoy tarde en la noche? Bueno, aquí es muy importante que por lo menos esté fuera de casa. Bien, déjelo fuera de casa, en la puerta a un lado, que no lo toque nadie suyo. No, no puede estar ya eso más en la casa. Bien, entonces no puede estar más. A partir de que realice el ceder, no puede estar más. Por lo menos fuera de casa y mañana lo toma de la calle y lo lleva, pero no debe permanecer hoy en su casa. Dice, ¿en Ida se puede hacer este ceder? No, tiene que esperar a que pase en Ida. Dice, la vela se apagó y la volví a encender. ¿Está bien? Sí, está bien así. Dice, cuando es para uno mismo se debe saltar los pasos que dijo que eran para otra persona. Sí, es solamente para usted, se omiten los pasos que es para los demás. Dice, si quiero hacerlo a mi abuela, ¿es necesario el espejo? Sí, el espejo es el portal. ¿Las velas se consumen solas? Sí, se deben de consumir solas. ¿El huevo junto con el agua se desechan juntas o el agua se tira? No, va junto todo en la bolsa negra, todo en la bolsa negra. ¿Para qué día dura pesa? Dura 4 días más todavía, dura 7 días, desde que comenzó dura 7 días, entonces faltan 4 días más. Se tira en bolsas separadas, puede ser en una misma bolsa, solo asegúrese de que no se toque con la mano izquierda. Fuera de casa, garage todavía es dentro de casa, mencionamos es fuera de casa, completamente fuera de casa. Si fuera Revishamay diría que hay que desecharlo de una vez, no tiene que estar cerca de su recinto. Dice, si es para otra persona, debe de estar la otra persona en su habitación con el... No, es suficiente con que haya un espejo en la casa de la otra persona. Bien, la mayoría de las casas tienen espejo. Entonces, con que haya un espejo en la otra persona, la casa de otra persona está bien. Puede llamarle antes y decir, oye, ¿tú tienes espejos? Y la persona tal vez dirá, ¿por qué preguntas esto? Pero hay que indagar. Baruch Hashem, para quien dice que su rostro está desplandeciente. Dice, ¿con una sola vez o volvemos a... No, es una sola vez. Bien, recordemos que hay un principio. La persona que realiza este ceder varias ocasiones sobre sí mismo activa un efecto contrario. Solamente es una sola vez. Baruch Hashem. Dice, cuando dimos la orden de la sombra, ¿debemos ver algo en especial distinto? No, en este caso no hay nada adicional. Bien, ahora estamos utilizando solamente un aspecto de la sombra, del Selem. Bien, hay otras formas que se utiliza también este elemento. Dice, si no estoy seguro de si lo hice bien, ¿lo debo evitar hacer otra vez? Bueno, dimos las instrucciones. Si tiene duda, vea el video y si está seguro de que lo hizo mal, vuélvalo a hacer. Pero si lo hizo bien, si ve el video y ve que los pasos estuvieron bien, con eso es suficiente. No, el espejo no se desecha. Dice algo para quitar lo de la sombra, es suficiente con el lavado de manos que hicimos. Con eso se genera el cerrado. Se cierra bien. Sí, hay varias preguntas en el chat. En el de Google Meet. Sí, ya no me contestó nada. Muchísima luz, es una enseñanza muy profunda. Muy a ver, van a estar fácil. Es que no puedo ver el chat porque se me murió la otra computadora. Pero espérame. Ya no me las voy a contestar, se las pregunto aparte. Muy antigua, es Kabbalah preludiánica, con instrucciones que son sorprendentes. En Akadosh Baruj Hu, que traiga muchísima luz a cada uno de sus seres amados, a ustedes también, y que siempre las maravillosas respuestas de Boreolam acompañen en esta semana a todos aquellos que Baruch Hashem desean tener ese equilibrio, esas respuestas que Boreolam nos deja a todos y a cada uno de nosotros a través de nuestras enseñanzas. Bien, Baruch Hashem, que a cada uno les diga en gran manera, no resta más que desear un excelente Shabbat, que haya respuestas con muchísimas bendiciones en el comienzo de semana después de Shabbat, y Hashem, nos vemos en el cierre de Pesaj, Hashem, el domingo. Un abrazo con mucho cariño para todos ustedes y para cada miembro de su familia, desde el más pequeño
como el más grande de días. Chao, shalom, y nos vemos próximamente. Shalom a todos, saludos a todos. No, mira, todavía hay 5 más preguntas y no las contesta. Yo creo que no me contestó las de nosotros porque son repetitivas. A ver.